Primero que nada, buenas tardes con todos y todas. Un gusto estar en este conversatorio con Pilar, con Víctor, y también un gusto retomar una dinámica de trabajo después de un cierto tiempo. Bueno, a ver, algunas ideas, ¿no? Una primera es que yo creo que es importante tener en cuenta que no estamos viviendo un simple cambio de gobierno, sino que estamos asistiendo a un inicio de un nuevo ciclo político que apunta o se orienta a la consolidación de una coalición política, económica, mediática, que viene ejerciendo el poder clara y abiertamente desde el inicio del gobierno de Dina Boluarte, pero que hunde sus raíces incluso mucho más atrás, con la presencia creciente y el poder y el control parlamentario del fujimorismo. Sin duda es un régimen que más o menos tiene la misma convergencia, la visión conservadora, autoritaria, pero creo que hay algunas características que vale la pena resaltar. Primero es el retorno del fujimorismo al Ejecutivo. Yo creo que ese es un elemento, digamos, que tiene y marca una dinámica, si no, no diría yo sustantiva, pero sí significativa en términos de lo que es la estructuración del poder en el país. Y partiendo del hecho de que el fujimorismo y el bloque ha logrado una posición dominante en buena parte de las instituciones fundamentales del régimen político, ¿no? Repetiré, no solo es el Ministerio Público, es el Tribunal Constitucional, la Junta, en general casi todos los organismos e instituciones claves del régimen o del Estado están bajo el control del fujimorismo y de la coalición del poder, ¿no? A lo cual, obviamente, también se agrega, creo, de manera mucho más clara, mucho más abierta ahora, el peso y la participación activa de los grandes poderes económicos y mediáticos que confluyen alrededor de este proyecto político, de este nuevo ciclo, ¿no? Eh, Creo que es importante resaltar que la fuerza que llega o que ha recuperado el Ejecutivo después de más de 2 décadas, creo que es una fuerza con una gran experiencia de construcción de poder parlamentario, que ha mantenido y tiene un conjunto de articulaciones con otros sectores de la derecha, no solo política, sino económica, militar, y creo que son elementos que además expresan que el fujimorismo llega, quizás es una diferencia en el fujimorismo anterior, llega después de varios años de acumulación de poder en el país, en el marco institucional, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una dimensión que hay que tomar en cuenta. Lo segundo es que, digamos, el fujimorismo es el principal responsable de la descomposición del Estado y del régimen democrático. Nosotros hemos visto a la flamante presidenta hablando de que está encontrando un estado calamitoso, desastroso, creo que fue la palabra que usó en el mensaje, atribuyendo a gobiernos anteriores la responsabilidad de lo que llamaba esa herencia desastrosa que encontraba, ¿no? Pero es claro que ahí en esa lectura se omite un elemento fundamental, ¿no? Que es que el deterioro institucional que hoy denuncia la señora Fujimori es en buena medida resultado de un proceso político en que ha sido el Fujimorismo el que ha liderado este espacio de descomposición, de deterioro de las instituciones de la democracia y del Estado en su conjunto, ¿no? Entonces, ahí hay elementos que creo que hay que ponerlos siempre frente porque tiene una responsabilidad central el fujimorismo en el escenario institucional, ¿no es cierto? En lo que es el debilitamiento de las instituciones de control, el deterioro del sistema de justicia,
Entonces, el debilitamiento de los organismos autónomos, la aprobación de leyes que han debilitado la lucha contra el crimen organizado, una creciente concentración del poder. Entonces, esa realidad de un Estado en situación desastrosa y calamitosa tiene en el Fujimorismo una responsabilidad fundamental, ¿no? Entonces, no puede presentarse ahora como una especie de actor externo que llega a rescatar un Estado en ruinas, ¿no? Yo creo que aceptar eso significaría confiar o aceptar que el mismo bloque de poder que impulsó y profundizó la crisis institucional sea ahora la fuerza o el bloque de fuerzas que marque un camino de salida. Perdón. Un tercer aspecto que creo que es nuevo en este ciclo que se abre es que tenemos un Congreso en disputa. Yo creo que si lo comparamos con lo que fue el anterior Congreso, es evidente que nadie puede negar, Fuerza Popular sigue siendo una fuerza importante, pero no dispone por sí sola de una mayoría capaz de garantizar el respaldo automático del Congreso al Ejecutivo. Creo que lo que hemos visto en la elección de las mesas directivas de ambas cámaras evidencia esa realidad. Es decir, la oposición logró bajo esta fórmula de concertación democrática ganar diputados y disputar de manera significativa el Senado, que ya sabemos bajo qué mecanismos y qué métodos se mantuvo el fujimorismo. Entonces, no estamos ante una prolongación automática del Congreso anterior, ni mucho menos. Creo que la relación Ejecutivo-Congreso no está predeterminada. Creo que no es posible asumir de antemano una mayoría oficialista. Puede ser que en algunos puntos logre acuerdos más allá de su votación, pero de ninguna manera es una mayoría estable, ni mucho menos. Es un gobierno que tendrá que negociar, que tendrá que construir acuerdos y disputar posiciones dentro del Congreso, como ya se está viendo en estos primeros días de gobierno. Pero, y ese es el otro lado de la moneda, tampoco está predeterminada la conformación de una oposición democrática, ¿no es cierto? Es una concertación, digamos, que de alguna manera es positivo, pues, que se haya conformado como tal, pero que va a tener serios problemas en términos de cómo asegurar su continuidad y sostenibilidad a lo largo de los 5 años, ¿no? Y ahí va a tener que manejarse, y los liderazgos políticos de ambas cámaras van a tener que manejar esta relación, aceptando que existen puntos de convergencia, pero también hay puntos de discrepancia, ¿no? Entonces, en general, yo creo que se abre un escenario de disputa por la conducción del Congreso, y en ese marco creo que también se abre la posibilidad de espacios institucionales importantes como es el Congreso, que puedan significar un instrumento de resistencia frente a lo que definitivamente va a ser más allá de las buenas maneras, las sonrisas y los discursos edulcorados, va a ser y es un proyecto autoritario en curso, ¿no? Un segundo elemento es cuáles son las características del nuevo gobierno. Yo creo que el gabinete refleja con nitidez un ejecutivo de una derecha muy amplia. Creo que más allá del nombramiento de Galarreta como premier, es evidente que hay una composición de diversos sectores de derecha. Ojo, no todos han sido parte del núcleo o de la coalición que apoyó la etapa anterior. Hay ahí sectores y liderazgos que supuestamente eran opositores a esa coalición, pero que se han sumado a una perspectiva, digamos, de gobierno alrededor y liderada claramente
por el Fujimorismo. Y esa medida quizás también podemos decir que es la búsqueda de continuidad, es la búsqueda de recomponer esa coalición de poder, quizás con cuadros más experimentados. No es un gabinete tecnocrático desde mi punto de vista. Es un gabinete que tiene mucho perfil político, mucha experiencia en el manejo, con excepciones como la de salud, ¿no es cierto? Pero que es evidentemente una persona que sí tiene experiencia política y hay vocerías que van a aparecer y van a tener un rol muy activo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay elementos que habrá que mirar, cómo esta amalgama que se ha hecho puede consolidarse. Hay tensiones, hay contradicciones, lo que hemos visto del pedido de eh, la autorización para legislar solicitada y las tensiones que han habido, implica también que hay matices alrededor de lo que es este gabinete. Pero, sin duda, la lógica del poder y el peso del fujimorismo creo que puede asegurar una cohesión y una orientación. Creo que los ejes de seguridad y orden son desde la campaña los ejes sobre los cuales se va a mover este gobierno. Hay un riesgo de militarización y claramente el uso de fórmulas y de mecanismos que ya han sido empleados, pero es evidente que el tema de la seguridad ciudadana va a ser, si no el principal, uno de los principales ejes sobre los cuales va a buscar legitimarse el nuevo gobierno. Y hay que reconocer, es un problema real, es un problema que la población percibe de manera directa y que exige, ¿no es cierto?, con claridad una respuesta clara, firme, eficaz desde el Estado, ¿no? Pero ahí no podemos aceptar que porque es una realidad, porque existe ese problema y es la principal o una de las principales preocupaciones de la población, no puede aceptarse que el tema de la inseguridad se reduzca a la militarización, al endurecimiento de penas, a los estados de emergencia y la ampliación de poderes coercitivos al Ejecutivo, ¿no? Yo creo que hay y ahí yo creo que hay que resaltar que hay una contradicción, ¿no? Porque es evidente que el Fujimorismo y las fuerzas que integraron la mayoría del Congreso anterior fueron actores centrales en la aprobación de leyes pro crimen, que debilitaron instrumentos fundamentales de investigación y persecución del crimen organizado y ampliaron espacios de impunidad. ¿No es cierto? Por ello resulta paradójico, por no decir de otra manera, que eso misma, la misma fuerza que lideró ese tipo de iniciativas ahora se presente como la salvación al tema de la inseguridad, con medidas que no son para nada novedosas. Quizás tengan alguna forma novedosa de aplicación, pero que medidas como estado de emergencia y militarización, las Fuerzas Armadas en las calles, no tienen nada de novedoso. Ahí el desafío es si somos capaces desde los sectores democráticos de tener una propuesta alternativa, una propuesta de política integral de seguridad alternativa a este discurso de mano dura, ¿no? Y ahí yo sí quiero conocer, yo no digo que en ninguna circunstancia debe participar en las Fuerzas Armadas, puede tener un lugar, pero en situaciones excepcionales, pero de ninguna manera, y obviamente dentro del marco constitucional, pero no puede convertirse en el eje de una política de seguridad interna en nuestro país. La sociedad necesita y exige seguridad, pero la respuesta no puede convertirse en la vía para debilitar aún más la democracia y los derechos. Un tercer elemento que define un poco el gobierno son las facultades legislativas, ¿no? El pedido constituye quizás la primera decisión de trascendencia del nuevo gobierno. No se trata de un mero procedimiento, sino que se está planteando y busca definir la relación con el poder legislativo y cuánta
cuánto está dispuesto el Congreso a delegar al Ejecutivo, sobre qué materias, durante cuánto tiempo y bajo qué mecanismos de control. Nada de eso está. Ha habido borradores que han circulado, dicen que no es tal, que va a haber una propuesta que se va a presentar, pero es claro que esa versión preliminar permite identificar varios ejes de esa delegación que están vinculados a seguridad ciudadana y crimen organizado, economía, reactivación, gestión pública y otras materias, ¿no? El problema, desde mi punto de vista, no es necesariamente en el contenido de cada uno de ellos, sino el problema es la amplitud y la heterogeneidad del pedido, ¿no? Y la pregunta que debemos hacernos es si ese conjunto y ese paquete realmente responde en un escenario de emergencia que impide un debate democrático de cara a la población en el Congreso. Sin duda, yo creo que hay temas que son claramente de emergencia. El tema del niño, inseguridad ciudadana, va a demandar y puede construirse acuerdos, que esos son situaciones de emergencia. Pero plantear y darle carta abierta, reforma del Estado, política tributaria, política laboral y demás, es evidentemente una lógica que apunta a una concentración del poder y sobre el cual se va a mover. Y el debate sobre eso no va a ser sencillo. Si ustedes recuerdan los resultados de la última encuesta de Datum, hay una clara mayoría, creo 67%, si no es un poco más, que está de acuerdo en que se le otorguen las facultades extraordinarias, porque la gente lo que demanda es soluciones rápidas e inmediatas. Entonces, ¿cómo abordar esta discusión que vaya más allá de facultades sí o facultades no, y buscar mecanismos que permitan delimitar estrictamente cuáles son las materias que pueden ser delegadas, que tengan una justificación muy clara, muy precisa, muy acotada, y excluir clara y abiertamente aquellas materias que no tengan relación directa con la emergencia. ¿Hay que modernizar el Estado? Sin duda que hay que modernizarlo, pero eso tiene que ser producto de un consenso nacional sobre qué tipo de Estado queremos. ¿Se necesita cambio tributario en el país? Sin duda, pero eso tiene que ser producto de un gran consenso sobre cómo generar una nueva política tributaria y fiscal en nuestro país. Creo que esos son elementos que están planteados. Bueno, la apuesta, y voy acelerando porque ya estoy con, es temas como la economía, la inversión, empresas y desregulación ha sido y es parte de la forma en la cual se apuesta desde el gobierno, es decir, no es un problema de si estoy a favor o en contra de la inversión privada, sino en qué medida esta actividad empresarial no significa desregulación absoluta, pérdida y afectación social, ambiental y de derechos, que es lo que desde mi punto de vista está a la base de la lógica con la cual se plantea el tema económico de este gobierno. Víctor va a tratar seguramente con más amplitud el tema social, pero es evidente que creo que el problema no está en responder a las necesidades urgentes de la población. Por el contrario, el Estado debe hacer eso, sino que la cuestión es cómo se articulan estas respuestas, estas iniciativas sociales con una política social permanente, universal y basada en derechos. Es decir, no se trata de estrategias clientelares, que creo que es lo que está buscando, está desarrollando el gobierno como lógica de lo social. Creo que lo del Congreso es un tema clave, no lo voy a ampliar más de lo que ya he señalado. Es importante evaluar cuáles son las primeras medidas que está tomando el gobierno. Ya se ha señalado lo de seguridad y orden público. Es evidente que no se trata simplemente de un anuncio genérico de mano dura, sino introduce una definición en términos de quién ejerce el control del orden interno. Y la apuesta es no reforzar el poder civil y el rol de la policía, sino fortalecer el poder militar.
Y creo que ese es un elemento que hay que tomarlo en cuenta. Esta medida, uno puede decir, muchos expertos critican la inviabilidad o la sostenibilidad de esta medida de poner a la Fuerza Armada a controlar los patios, ¿no? de las empresas de transporte y anuncian que en algunas líneas va a haber Fuerza Armada en cada unidad, pero lo cierto es que lo que eso está transmitiendo es un mensaje del tipo de respuesta que está pensando este gobierno en relación con el tema de la seguridad, ¿no? También incluso a la Fuerza Armada se plantea que tenga un rol en el control del sistema penitenciario y la lucha contra el crimen organizado. No es nuevo ya lo del BRAEN como instrumento, pero lo que hay es una lógica de militarización extendida a todos los planos de la dinámica de la lucha contra la delincuencia. En el tema reforma del Estado, claro, te plantea el tema de la modernización. Hay un conjunto de medidas orientadas a reducir burocracia, digitalizar los servicios, etcétera. Pero partiendo del hecho de que hay varias de estos lineamientos que responden a problemas reales, tengo la impresión que el problema está cuando la modernización se identifica principalmente con reducción de burocracia y desregulación, sin una discusión a fondo sobre las capacidades que el Estado necesita para garantizar derechos, regular mercados, prestar servicios y reducir desigualdades, ¿no? Entonces, hay elementos que requieren una discusión muy a fondo, que no sean medidas aisladas o que tengan como lógica cómo favorecer a la gran inversión, sino un repensar el conjunto del Estado. Y ahí, evidentemente, el vacío más significativo, desde mi punto de vista, es el tema de la ausencia de la descentralización en el discurso que ha sido planteado. Otro elemento es la emergencia del niño. Claramente, digamos, anunció un plan de contingencia y sostuvo que se pasaría de una lógica de reacción tardía a una de prevención. Lo cierto es que no hay coherencia entre esa emergencia que se anuncia, esa urgencia en la toma de medidas, con lo que significan las decisiones concretas, ¿no? Entonces, la evaluación de lo que el gobierno haga o hace o está haciendo sobre el fenómeno del niño no puede limitarse a sus anuncios. Se requiere saber con claridad, porque es una fuerza política que aspiraba a gobernar y este tema del fenómeno del niño es un tema que se viene anunciando hace meses. Y no es posible que ahora estemos en la lógica de hay que armar una comisión, hay que armar otro equipo y ausencia de estrategias claras y de medidas y de inversiones que apunten que no son solamente un problema de ríos, hay que ver qué hacemos en el sector salud, de educación, en el tema de infraestructura de transporte. O sea, es una visión integral que definitivamente no se ve y allí evidentemente el otro problema es que el fenómeno del niño requiere capacidad de ejecución en los territorios. ¿Qué se está haciendo ahí? ¿Qué medidas hay, qué acuerdos está llegando con los gobiernos subnacionales con mayores riesgos en términos del niño? Entonces, en los ejes centrales de lo que es el gobierno y sus medidas, yo sinceramente no veo una expresión de una fuerza política que, como dijo Víctor antes de iniciar, ha esperado 15 años para gobernar y que supuestamente tiene los elementos y la trayectoria para hacer. Entonces, hay elementos, uno rápidamente, no estamos ante un simple cambio de gobierno, la concentración de poder y el proyecto autoritario no es un hecho inevitable y consumado. El principal riesgo es que la crisis del Estado sea, y este tema del discurso de la descomposición del Estado, sea utilizado como un elemento que apunte a la profundización de la captura de ese Estado.
la necesidad de que la disputa no sea solamente una disputa defensiva, sino también propositiva y articulando fuerzas sociales y políticas. Y creo que el principal, y con esto termino, el principal terreno de disputa es la sociedad, es la opinión pública. No menosprecio la importancia, ni mucho menos, del Parlamento, pero si no hay una articulación y una capacidad de organización y de movilización de la sociedad, va a ser muy difícil que la presencia de la oposición, primero, se mantenga como tal, y en segundo lugar tenga la capacidad de revertir decisiones y generar una dinámica de fiscalización efectiva del gobierno. Muchas gracias y disculpen que me haya pasado unos minutos.